muy buenos días y bienvenidos a este webinar Tour Mundial. Hoy vamos a hablar del destino Yucatán con Polo Sánchez Valle, representante de Yucatán aquí en Europa. Pero antes, una pequeña píldora informativa. Voy a ser muy breve. Tenéis disponible aquí a la derecha o debajo, depende de dónde estéis viendo este webinar, nuestro chat en directo con gente de Yucatán como gente del equipo comercial disponibles para cualquiera de vuestras preguntas. También os recuerdo que al estar en YouTube tenéis disponible este webinar tanto en tiempo real ahora como una vez terminado para compartir, para que lo vean vuestros compañeros, para tener a mano, siempre en YouTube, en nuestra cuenta de tourmundial.es. Si queréis verlo, también lo tenemos en nuestra página web, en la sección de conocimiento, con este y todos los webinars que hemos realizado, todo el contenido para agentes de viajes, que es contenido de muy alta calidad. Así que bueno, os dejo ya con este webinar y espero que lo disfrutéis. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Polo Sánchez Valle, soy el representante de Yucatán en Europa. Vamos el día de hoy a recorrer este estado del sureste de México. Vamos a viajar virtualmente al estado de Yucatán. Vamos a descubrir sus nuevas experiencias, todas sus regiones y algunos secretos que vamos a develar de algunas nuevas experiencias que tenemos en el estado de Yucatán. Bienvenidos. Vamos a la presentación. Como les decía, bueno, yo estoy con base aquí en Europa, entonces cualquier duda que tengan posteriormente, después de haber visto este video, por favor no duden en contactarnos. Estamos aquí a disposición muy cerca de ustedes. Algunos datos para iniciar acerca de Yucatán, datos generales que nos van a permitir posicionarnos en esta rica región de México, del sureste de México, como les decía. Es una región donde hace millones de años cayó el famoso meteorito que extinguió los dinosaurios. Esto, además de tener una historia interesante, también nos confiere unas características turísticas hoy en día interesantes en cuanto a nuestra geografía. Vamos a ver a lo largo de la presentación varios aspectos que esta caída del meteorito nos confieren el día de hoy. Es uno de los lugares, bueno, es el corazón en realidad del mundo maya mexicano. Estamos justo en mundo maya. Vamos a ver muchos aspectos, no únicamente de sitios arqueológicos mayas, que tienen obviamente un interés muy fuerte en cuanto a arqueología, pero también aspectos de la cultura maya viva que tenemos al día de hoy. Tenemos 18 sitios arqueológicos y, como verán, se pueden visitar hoy en día también aldeas mayas donde se habla maya, se come maya, y sus clientes podrán descubrir este aspecto interesante de la península. Tenemos muchas experiencias. Vamos a ver no todas las 365 experiencias que tenemos registradas en el estado. Vamos a ver algunas de ellas y tenemos también mucho sabor. Vamos a ver a lo largo de la presentación que Yucatán es uno de los destinos preferidos en cuanto a gastronomía en México. Es uno de los destinos cuya gastronomía es una de las más ricas y más interesantes en todo el territorio mexicano. ¿Dónde estamos situados? Bueno, vamos a empezar con este dato. Obviamente, Yucatán es básicamente dos cosas. Es la península de Yucatán y es el estado de Yucatán. Hoy en día nos vamos a focalizar en el estado de Yucatán. Como ven aquí en esta imagen, la península consta de 3 diferentes estados. Al este tenemos el estado de Quintana Roo, o mejor conocido como el Caribe mexicano, con destinos muy posicionados como lo son Cancún, Tulum, Playa del Carmen, la Riviera Maya, Holbox, Bacalar, etcétera. Y al oeste del estado de Yucatán tenemos el estado también de Campeche, muy interesante por sus también sitios arqueológicos, ciudades coloniales, etcétera. Nosotros nos vamos a enfocar hoy en día en el estado central de la península de Yucatán, cuyo nombre es Yucatán. Como pueden ver aquí, un aspecto interesante en esta imagen es que también tenemos una costa. Es algo muy poco conocido de este estado. También responde a muchas necesidades en cuanto a turistas que buscan unas vacaciones con playa, también con costa. Tenemos aquí una costa de casi 300 kilómetros al norte de la península, es decir, en la confluencia entre el Mar Caribe y el Golfo de México. Vamos a ver también una costa maravillosa a lo largo de la presentación. Como ven, aquí hemos dividido la presentación y, bueno, dividido el estado en 6 diferentes regiones, simplemente para poder recorrer cada una de ellas. Vemos la costa, obviamente, al norte, como les había comentado, y vemos aquí también los estados contiguos de Quintana Roo y Campeche al este y al oeste de Yucatán.
Un aspecto interesante en esta imagen es que es un estado, y es una gran característica del estado de Yucatán, muy conectado, obviamente muy conectado con el aeropuerto de Cancún, en Quintana Roo, el principal aeropuerto de la región, muy conectado con España, pero también muy conectado de forma terrestre. Como verán, hay muchas carreteras que están, de hecho, en perfectas condiciones. Es un estado muy plano también, es decir, que sus clientes podrán recorrer el estado de forma independiente si así lo desean. Es muy sencillo con esta conectividad y con la calidad de las autopistas y de las carreteras que tenemos en el estado. Como ven, aquí se pueden crear muchos circuitos pequeños, medianos y grandes con toda esta conectividad que tenemos. Y también a finales del 2023 hay una nueva forma de recorrer el estado, que es con el famoso Tren Maya, que es un tren que va a recorrer desde Cancún, que va a detenerse en lugares icónicos como Chichén Itzá, Valladolid, Mérida. Los vamos a revisar hoy juntos, todos ellos, los vamos a descubrir. Este tren va a permitir también una conectividad interesante por el territorio de Yucatán también. En cuanto a conectividad, también tenemos nosotros nuestro propio aeropuerto, no solamente el de Cancún, en Quintana Roo, pero también el estado de Yucatán cuenta con un aeropuerto en la ciudad capital de Mérida. Es un aeropuerto internacional, un aeropuerto también muy conectado con los principales hubs de Norteamérica, una forma de entrada también a México y a Yucatán para recorrer la península de oeste a este. Y también un aeropuerto muy conectado con las otras ciudades de México, en particular con Ciudad de México, obviamente, pero como lo ven aquí, también conectado con otros destinos muy populares en México, como lo son Guadalajara, Monterrey, que también cuenta con vuelos directos desde Madrid, u otros destinos también muy interesantes como lo son Oaxaca, Guanajuato también. Un aspecto interesante de este aeropuerto también está conectado con Guatemala. Tenemos vuelos directos con Guatemala o con La Habana. Guatemala interesante para aquellos de sus clientes que quieren visitar el mundo maya también en Guatemala y en México, o también aquellos que quieren combinar, ¿por qué no?, Cuba y el estado de Yucatán. Entonces es un aeropuerto también, una opción bastante interesante para entrar a Yucatán directamente a la ciudad capital de Mérida. Aquí otro aspecto también, un poquito para mostrarles la conectividad. Como lo ven, aquí vemos las principales carreteras, como les decía, muy fácil recorrer, puesto que está muy bien conectado. Son carreteras en perfectas condiciones, muy rectas, como lo pueden ver aquí. No hay curvas, no hay pendientes. Es un estado realmente muy plano y muy sencillo de recorrer. Vamos a entrar al grueso de la presentación, las 5 razones para visitar el estado de Yucatán. Vamos a... Primero, la primera razón aquí es la diversidad de este estado. Es un estado que responde a todo tipo de visitante. Es un estado con una oferta turística muy diversa. Hablamos ya al inicio de la presentación del Sol y Playa, que es algo relativamente poco conocido, pero también tenemos aspectos ya bastante posicionados como el turismo de aventura, de naturaleza, obviamente el turismo rural relacionado con el mundo maya. También tenemos una gran oferta en el segmento de lujo, como lo vamos a ver también a lo largo de la presentación, en particular con las haciendas, las famosísimas haciendas que vamos a ver. Un destino completamente idóneo para aquellos que buscan la gastronomía mexicana y la gastronomía yucateca en particular. Y también un destino muy importante para lo que en México llamamos el turismo de romance, el turismo para bodas, para aniversarios, para todo tipo de celebraciones, con espectaculares sitios, no solamente los hoteles, pero también haciendas, los pueblos mágicos, las ciudades que existen en Yucatán, que son un escenario perfecto para este tipo de celebraciones especiales. La arqueología, obviamente, uno de los principales productos con los que contamos en Yucatán. Es un destino también muy importante para el turismo de negocios y en particular de eventos, por estas también haciendas que les decía ahora que vamos a descubrir hoy. Es un destino con una oferta muy importante en el segmento MICE, en el segmento de negocios, de eventos, de conferencias, convenciones, con una gran red de proveeduría muy interesante y muy desarrollada. Otra razón también para visitar Yucatán, tenemos una gran oferta en cuanto a hospedaje. Si bien en esta imagen pueden ver que la mayor parte de los hoteles se encuentran en la ciudad capital de Mérida y los alrededores, también tenemos hoteles en el resto del territorio yucateco y son sobre todo un común denominador, son hoteles en general de corte mediano, pequeño, hoteles boutique, hoteles independientes, hoteles relativamente pequeños, muy integrados con la naturaleza, con
con el entorno natural de Yucatán. Es una oferta bastante interesante para aquellos clientes que buscan realmente estar inmersos en un entorno completamente natural. Tenemos diferentes nodos de hospedaje que vamos a ver durante la presentación, no solo Mérida, pero también otros pueblos como Izamal, Valladolid o incluso en la costa también. Los vamos a ver ahora. Otra razón importante para visitar Yucatán es el estado más seguro de México. Si bien es cierto que muchas de las regiones de México y prácticamente todas las regiones turísticas son perfectamente seguras para sus clientes, el estado de Yucatán en particular tiene esta característica o mediante diferentes certificaciones que tenemos, que es el estado más seguro. También importante mencionar, lo mencionaba al inicio de la presentación, seguro para conducir, por ejemplo, es otro aspecto también interesante. Es un lugar donde se puede conducir, visitar, llevar a cabo actividades durante la noche, por ejemplo, de forma independiente. Es un estado realmente donde una vez que uno llega a Yucatán se siente completamente seguro y es algo que se siente completamente palpable en todos los aspectos, en todos los pueblos y zonas rurales de Yucatán. Ahora vamos a recorrer las 6 regiones que les comentaba antes, que es la cuarta razón por la cual visitar el estado de Yucatán. Vemos aquí las diferentes regiones. Vamos a iniciar con la ciudad capital de Mérida. Como ven aquí, pues mucho color. Es obviamente una ciudad colonial, muy colorida, muy preservada. Es una ciudad también grande, es una de las 5 principales ciudades de México, es decir, que también tiene una infraestructura interesante en cuanto a museos, galerías, restaurantes. Obviamente la capital gastronómica del sureste de México. Tiene, como había mencionado antes, el aeropuerto también, lo cual la convierte en un gran nodo de transporte para el sureste mexicano, y es una capital muy, muy activa. Siempre hay algo que hacer en las calles de Mérida, de lunes a domingo. Siempre hay actividades que sean festivales, todo tipo de bailables, conciertos al aire libre, muchos de ellos gratuitos para que los visitantes puedan descubrir la cultura yucateca. Es una ciudad realmente muy activa. Como les decía, muchos museos, muchas galerías y cada vez más, de hecho, que van abriendo relacionados con el mundo maya, pero también de corte más moderno y más actual. Tenemos la Plaza Central de Mérida también, donde mucho de las actividades suceden. Muchas experiencias también en esta ciudad relacionadas con la gastronomía. Hay muchas experiencias, por ejemplo, relacionadas con los mercados de Mérida, con los ingredientes endémicos de la gastronomía yucateca que uno puede descubrir. Por ejemplo, ir por la mañana a un mercado, comprar y conocer los diferentes ingredientes endémicos y después cocinarlos con algún guía especializado en gastronomía. Es realmente una experiencia única en esta región. Como les decía, siempre hay algo que hacer. Aquí es un ejemplo simplemente de algunas actividades al aire libre. Muchas actividades al aire libre por el clima que tenemos en esta zona, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Muchas actividades también gratuitas para la familia, para poder visitar antes de cenar, por ejemplo, poder ir a visitar la Plaza Central y ver algunos aspectos culturales que suceden ahí. Como les decía, muchas experiencias relacionadas con la gastronomía, los mercados, la comida yucateca, que es una comida muy interesante. Tiene un fuerte componente maya, obviamente, pero también muchas influencias más recientes de migraciones más contemporáneas, como por ejemplo la comida libanesa, que viene obviamente la española también. Entonces es una mezcla de sabores y de colores muy interesante la comida yucateca. Vamos a trasladarnos ahora a la zona sur del estado. Es la zona que llamamos la Ruta PUC y Aldeas Mayas. Es probablemente la zona más remota, o donde uno se siente más remoto, la zona más verde, por decir así. Está uno inmerso en la naturaleza, en este océano selvático maravilloso. Es una ruta PUC. El nombre de la ruta PUC es realmente interesante, puesto que es una ruta donde encontramos el mayor número de sitios arqueológicos y muchos de ellos relativamente vacíos. Es muy común en esta región poder visitar sitios arqueológicos donde somos a veces los únicos en estar ahí, lo cual es una experiencia definitivamente interesante. En esta zona tenemos también el pueblo mágico de Maní. Maní es uno de los pueblos mágicos de Yucatán. Es un pueblo mágico que, además de ser pueblo mágico, que como probablemente saben es esta nomenclatura que se le da a algunos pueblos en México que guardan su
acervo histórico, cultural, que tienen una belleza particular. Esto es un pueblo mágico. Bueno, Maní es uno de los pueblos mágicos de Yucatán y además tiene también la certificación por la OMT de Best Villages of the World, uno de los mejores pueblos del mundo, y es realmente muy, muy interesante. Y es en esta zona también, en esta zona más remota, donde encontramos la mayor concentración de aldeas mayas que pueden ser visitadas y que tienen un interés cultural y turístico, obviamente también bastante interesante. Como les decía, en la ruta PUC tenemos una gran concentración de sitios arqueológicos, sitios bastante inexplorados, como pueden ver aquí también son sitios inmersos en la naturaleza, realmente prácticamente todavía completamente inundados por la vegetación que la rodea. Ven aquí también algunos ejemplos, por ejemplo, Labna, que es un sitio arqueológico maravilloso también, que tiene un gran valor arquitectónico, arqueológico también, con muchas formaciones bastante interesantes para aquellos de sus clientes interesados en este tipo de sitios arqueológicos más antiguos y menos explorados que algunos otros que vamos a ver también. Aquí algunos otros ejemplos como Sayil, Xlapac. Básicamente en esta ruta PUC encontraremos todos estos sitios más pequeños, pero interesantes también para visitar. Es en esta zona que encontramos uno de los dos sitios arqueológicos que son patrimonio de la UNESCO en el estado de Yucatán. Uno de ellos es Chichén Itzá, que vamos a ver al final de la presentación, muy conocido, pero otro es Uxmal. También es un sitio arqueológico bastante grande, muy, muy grande, con un valor arqueológico bastante interesante. Es un sitio que se puede visitar durante el día, obviamente, pero que también ofrece desde hace poco un videomapping por la noche, que es una experiencia interesante, por ejemplo, también para las familias, en particular para los niños. Es un videomapping de carácter histórico, es decir, que son luz y sonido que cuentan un poco la historia de la cultura maya, en particular de la cultura en Uxmal, y es una forma diferente de visitar estos sitios arqueológicos. Es interesante también visitarlo en la noche, porque pues hay menos gente y también porque hay menos calor y humedad. Es una experiencia también interesante, como les decía, para los niños por estas características. En esta zona de la ruta PUC también encontramos formaciones subterráneas, también con valor arqueológico, muchas de ellas, para aquellos de sus clientes que buscan también un poquito más de contacto con la naturaleza y aventura, con muchas experiencias también aquí relacionadas con esto. Las aldeas mayas, como les decía, son aldeas donde se habla maya, se come maya. En general son sitios organizados en colectivas o sitios colectivos donde generalmente liderados por mujeres mayas que comparten con los visitantes, pues desde la forma en que cosechan de forma en una economía circular sus diferentes ingredientes, cómo los cocinan, cómo procesan estos alimentos. Incluso uno puede aprender a hablar maya, algunas palabras de maya, y es muy interesante poder visitarlo. Realmente aquí estamos en el corazón realmente del mundo maya de Yucatán. Nos trasladamos ahora a otra de las zonas, que es la capital del mundo maya, al este del estado. Es la zona fronteriza con el estado de Quintana Roo, con el Caribe mexicano. Es una de las zonas más visitadas. Es una de las zonas que probablemente muchos de los visitantes europeos que visitan la Riviera Maya o la costa del Caribe visitan tal vez por el día, se desplazan durante la mañana hacia Chichén Itzá, por ejemplo, Valladolid, y después vuelven a su hotel. Es una forma de visitar esta zona, pero nosotros queremos invitarlos a permanecer aquí, puesto que hay muchas experiencias aquí mismo, incluso también muchas oportunidades de poder hospedarse en estas, incluso muy, muy cerca de estos sitios arqueológicos, como lo vamos a ver ahora. Tenemos en esta zona Chichén Itzá, obviamente es otro sitio patrimonio de la UNESCO, también maravilloso, uno de los principales o más conocidos sitios arqueológicos que tenemos en Yucatán. También en esta zona tenemos la ciudad de Valladolid, es un pueblo mágico, otro de los pueblos mágicos que tenemos en Yucatán, y es uno de los nodos de hospedaje que les comentaba antes. Es una zona muy interesante para hospedarse, permanecer ahí un par de noches o 3 noches y visitar diferentes sitios alrededor sin tener que volver a la costa del Caribe y perder ahí unas 2-3 horas en el trayecto.
Valladolid es una ciudad, es un pueblo mágico, es un pueblo grande, también colonial, muy colorido. Es uno de los pueblos que más se ha desarrollado en los últimos 5 o 7 años en cuanto a oferta turística, no solo hotelera, obviamente hay una oferta hotelera cada vez más importante, sobre todo de corte boutique e independiente, pero también es una zona donde se ha desarrollado mucho la gastronomía, la oferta de restaurantes de corte internacional, también más comida típica yucateca y también muchos museos y galerías alrededor de esta ciudad de Valladolid. Es una experiencia también interesante en Valladolid poder visitar el videomapping que tenemos también en la zona del convento de San Bernardino, que es una zona bastante céntrica, una experiencia que se puede realizar justo antes de la cena, por ejemplo, y después ir a alguno de los restaurantes en esta zona de Valladolid. Chichén Itzá, ya lo he mencionado, es obviamente uno de los sitios arqueológicos más conocidos, es una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno, es una patrimonio de la UNESCO también, es muchas cosas. Chichén Itzá conocidísimo también durante el equinoccio de primavera y en el otoño. Tenemos aquí aspectos astronómicos bastante interesantes, muy visitada. Aquí es recomendable visitarla o muy temprano por la mañana para evitar mucha gente, o bien por la tarde con un videomapping que tenemos también, como lo vimos en Valladolid o en Uxmal. Es una experiencia también que se puede hacer durante la noche con estos videomappings para evitar pues las conglomeraciones que pueden existir en las pirámides en la zona arqueológica de Chichén Itzá durante el mediodía. También una experiencia interesante es, como les decía, muy temprano en el sitio arqueológico, es pues una experiencia bastante mágica. Aquí hago un paréntesis para hablar del clima en Yucatán. En Yucatán nos gusta decir que tenemos 2 temporadas. Tenemos la temporada de calor y la de mucho calor. Es verdad que es una zona en México que tiene una temperatura relativamente alta con respecto a otras zonas de México, pero es una zona donde muchas de las actividades se hacen al aire libre, es decir, que uno puede visitar diferentes sitios arqueológicos, pueblos, cenotes que vamos a ver ahora, que es una experiencia también muy adaptada para estas zonas de calor, donde uno puede visitar, por ejemplo, un sitio arqueológico y después bañarse en un cenote, que son estos vamos a decir, piscinas naturales, por decir así. Uno puede bañarse ahí. Hay algunos de ellos que tienen también infraestructura para ducharse después, prepararse para la siguiente visita. Aquí tenemos algunos ejemplos. Estos cenotes son originalmente lugares sagrados para la cultura maya. Muchos de ellos son accesibles. Tenemos más de 3,000 cenotes en el territorio yucateco. Muchos de ellos son accesibles. Algunos son abiertos, algunos son cerrados, algunos son más o menos accesibles, adaptados para familias. Algunos son reservados más para el buceo profesional o amateur también. Muchos de ellos, como les decía, cuentan con infraestructura afuera para poder ducharse, cambiarse y poder continuar con las diferentes otras experiencias después de haberse refrescado en estos maravillosos lugares de agua dulce, por cierto, muy interesantes para poder bañarse. Muchos de ellos también ofrecen experiencias relacionadas, obviamente, con el ámbito sagrado que tienen estos sitios, muchas experiencias relacionadas con la cultura maya, obviamente, y bueno, experiencias obviamente únicas poder bañarse en estos sitios. También alrededor de estos cenotes hay infraestructuras adicionales, como podemos ver aquí, por ejemplo, tirolinas, visitas en bicicletas, en quads, para poder explorar la zona alrededor de los cenotes. Es decir, que son también pequeños nodos de experiencias y de actividades. Cada uno de los cenotes ofrece una experiencia diferente y todos ellos son completamente diferentes el uno de otro. Es decir, uno no se puede cansar de visitar un cenote, 2, 3 cenotes al día. Es completamente apto. Vamos a trasladarnos ahora justamente al centro del estado de Yucatán, al sur de la ciudad capital de Mérida. Es una región, como lo ven aquí, que se llama cenotes y haciendas, y es precisamente lo que vamos a encontrar en esta zona. El mayor número de cenotes se encuentra justo en el centro de Yucatán, y también la mayor concentración de haciendas maravillosas aquí también en el centro de Yucatán. En esta zona encontramos otro nodo importante de hospedaje, que es el pueblo mágico, otro pueblo mágico de Izamal.
Es una zona también justo en el centro geográfico de Yucatán, donde uno se puede hospedar y visitar diferentes aspectos del estado. Como les decía, es una región con muchos cenotes, muchísimos cenotes que visitar, y es una región donde también existe en particular un pueblo bastante interesante, que ahora es un pueblo mágico desde hace algunos meses, que se llama Motul, y es de aquí donde viene un platillo muy típico de la comida yucateca, que se llaman los huevos motuleños. Es un platillo que les invito a probar. Es un platillo de desayuno de los fines de semana en general. Son huevos, que ahora vamos a ver alguna foto por aquí, bastante interesantes, que vienen justamente de este pueblo de Motul. Es un platillo bastante copioso, por eso lo recomiendo para un fin de semana, a lo mejor un almuerzo, poder probar este platillo. El pueblo de Izamal, del que les hablaba, este nodo importante de hospedaje, es un pueblo que tiene una característica muy interesante. Es un pueblo que es completamente amarillo, absolutamente todas las paredes, todos los muros y todas las construcciones de este pueblo es amarillo. Son amarillas. Es un pueblo muy fotogénico, muy instagramable, como se dice ahora. Es un pueblo realmente muy bonito, con una hotelería también cada vez más interesante, obviamente de corte boutique e independiente, pequeños hoteles independientes, boutique, muy bonitos, muy arraigados con esta cultura del centro de Yucatán, una cultura maya. En este pueblo tenemos también un sitio arqueológico dentro del pueblo y se puede visitar, ya sea en bicicleta o en quad. También se pueden visitar los diferentes mercados, el sitio arqueológico, los diferentes restaurantes, lo que llamamos aquí también cantinas, que tenemos en todos los principales pueblos de Yucatán, que son pequeños restaurantes donde uno puede encontrar mucha vida local, y es un tipo de restaurante donde uno pide bebidas y la comida viene simplemente como parte del servicio. Obviamente comida yucateca. Ahí vemos algunas imágenes de este pueblo amarillo maravilloso de Izamal. Y bueno, pues cenotes, ¿qué decirles? Aquí tenemos, como les decía, la mayor concentración de cenotes. Simplemente pasar algunas imágenes. Son cenotes realmente de todo tipo. Algunos son, como pueden ver aquí, más bajitos, por decir así, algunos más hondos, algunos están conectados, realmente son de todo tipo. Cada cenote es una experiencia muy diferente. Son lugares ideales, por ejemplo, para pedidas de mano, para experiencias así más románticas, también para una cena romántica. Algunos de ellos ofrecen estas experiencias, pero bueno, también para la aventura, simplemente para refrescarse, porque no, muchas experiencias en este tipo de lugares muy bonitos. Y las haciendas, como recordarán, esta zona se llama cenotes y haciendas. Las haciendas pues son estas construcciones de la época colonial, que en su época eran fábricas de una fibra que se llama el enequén, que es una fibra que durante la época colonial transformó a Yucatán en un sitio muy activo, muy rico. Había una exportación muy grande del enequén, que era con lo que se hacían las cuerdas de los barcos, y muchas otras aplicaciones. Ahora muchas de esas aplicaciones lamentablemente han sido reemplazadas por el plástico, pero esperemos que se pueda recuperar el enequén, obviamente, y lo que nos queda ahora es unas construcciones maravillosas, estas haciendas. Muchas de ellas se han convertido en hoteles sobre todo de lujo, con spas, con restaurantes de lujo, algunos de ellos de cadenas muy reconocidas, algunas de ellas también más independientes, pero el común denominador también es que son zonas muy, por decir así, muy tranquilas. Son oasis prácticamente, con mucha vegetación siempre, muchas frutas, árboles frutales, piscinas, obviamente, cenotes. Algunas de ellas tienen cenotes privados, por decirlo así. Son lugares maravillosos para poder ya sea hospedarse o también visitar para alguna cena especial, o simplemente para pasar el día en un spa, ¿por qué no? Con un tratamiento también inspirado en la cultura maya local. Aquí, como les decía, el enequén es el oro verde yucateco que tuvo este gran auge durante la época colonial. Muchas de estas haciendas también ofrecen a sus visitantes tours históricos para contar pues un poco la historia de estos sitios que, como les decía, pues tienen una gran historia
construcción de Yucatán. Tenemos en esta zona también el Camino del Mayab, es un poco inspirado en el Camino de Santiago. Es un recorrido que se puede hacer a pie, donde uno puede visitar diferentes haciendas, pero también puede visitar aldeas mayas, grutas, muchas zonas selváticas también, cenotes, etcétera. Es una experiencia también que se puede hacer durante todo el año en esta zona. Un aspecto interesante de los cenotes también, aquí importante mencionar, algunos de ellos están adaptados para necesidades especiales de accesibilidad, para que todos los visitantes puedan tener experiencias en estos sitios únicos. Nos trasladamos ahora hasta esta zona muy poco conocida del norte de la península, del norte del estado de Yucatán, que es la costa de Yucatán. Es uno de los productos más nuevos que se desarrolla más últimamente. Es una zona llamada Riviera Yucatán. Aquí algo que vamos a encontrar son hoteles completamente inmersos en su entorno natural. No vamos a encontrar aquí grandes resorts, grandes edificios. Son realmente hoteles pequeñitos muy, muy integrados en la naturaleza y también con una vida, como lo vamos a ver ahora, bastante local en esta zona. En esta zona de la Riviera Yucatán encontramos en particular el puerto de Progreso, que es el puerto más grande que tenemos en Yucatán. También tenemos aquí el muelle más grande del mundo, es una curiosidad, pero bueno, es un puerto bastante interesante, a 30 minutos solamente de Mérida. Es un puerto donde en general las personas de Mérida se pasan el fin de semana, es decir, hay una infraestructura interesante en cuanto a restaurantes, actividades durante el día, durante la noche. Tenemos aquí lo que llamamos un malecón, que es básicamente un sitio para caminar al borde del mar, también con mucha oferta para hacer algunas compras de souvenirs, de diferentes bares, restaurantes, etcétera. Tenemos en esta zona de la Riviera también una de las principales reservas de flamenco rosa de Yucatán, que es un flamenco muy rosa, muy especial. Ahora vamos a ver por qué. Y también tenemos en esta zona la reserva de los Alacranes, que es una isla aproximadamente es un archipiélago de aproximadamente a 3 horas de la costa de Yucatán, muy interesante para los buzos profesionales. Es una reserva de coral, una de las más grandes en el Golfo de México. Vemos aquí, bueno, algunos aspectos. El puerto de Progreso, como les decía, muy animado, es uno de los principales destinos para también deportes acuáticos. El kitesurf es muy importante aquí en esta zona. Como pueden ver aquí, el color del mar es un color muy, muy, muy bonito. Es un color esmeralda combinado con el turquesa del Caribe. Aquí tenemos colores esmeralda que cambian a lo largo del día y de las diferentes temporadas. Un aspecto interesante también en esta zona del norte de la península es que tenemos no solamente los hermosos amaneceres que podemos tener en el Caribe, pero también tenemos atardeceres que nos dan unas tonalidades también en el cielo bastante interesantes. Es una de las pocas zonas en la península donde se pueden observar los atardeceres también, pues muy románticos e interesantes. Tenemos aquí también el pueblo mágico, otro pueblo mágico de Cizal. Es un pueblo mágico donde en particular tenemos hoteles boutique, cada vez más hoteles boutique muy inmersos en esta reserva, donde delante tenemos el mar, detrás tenemos manglares, todo tipo de vegetación endémica. Tenemos varios tours aquí posibles para ver todo tipo de reptiles, de patos. Por ejemplo, hay una región aquí que era una zona de caza de patos. Ahora es una reserva natural de protección de los patos y hay un hotel en particular ahí donde uno se puede hospedar en estas reservas. Obviamente, al ser un pueblo mágico, pues también tiene una población muy interesante para visitar. Es decir, hay una vida local muy interesante que uno puede atestiguar, uno puede visitar y ser parte de esta vida local durante su estancia en el pueblo de Cizal. Tenemos la reserva de Celestún, donde les decía viven los flamencos rosas. Esto es durante el invierno. Aquí tenemos una gran concentración de flamencos. También hay oportunidades de diferentes visitas nocturnas para visitar, ver todo tipo de fauna endémica entre los manglares. Se pueden hacer tours de kayak, por ejemplo. También tenemos unas especies de cenotes. Aquí no son precisamente cenotes, son una especie de lagunas dentro de los manglares que se pueden también visitar.
como les decía, recorridos nocturnos también y diurnos para poder encontrarse con esta fauna maravillosa. Tenemos aquí una zona arqueológica en la costa, muy interesante, Xcambó, muy atractiva visualmente, donde uno puede llegar en kayak, por ejemplo, y visitar esta zona durante el día y como lo verán, como lo ven aquí en la imagen, es una zona muy fotogénica también, muy bonita. Tenemos en esta zona también comunidades mayas que protegen una abeja endémica que tenemos en Yucatán, que es la abeja melipona. Es una abeja que no tiene aguijón, que produce su miel a partir de flores y que vive en los árboles, no en colmenas, sino en los árboles. Es una abeja muy protegida, muy venerada, por decir aquí, muy preciada en la zona de Yucatán, muy protegida y que tiene obviamente esta miel que no solo se usa para fines gastronómicos, pero también medicinales o incluso tratamientos de bienestar también. Nos dirigimos finalmente a la zona del Puerto Maya. Esta zona de Puerto Maya es también en la costa de Yucatán, al noreste, en la frontera con el estado de Quintana Roo también. Esto es uno de los secretos bien guardados todavía que les vamos a revelar del estado de Yucatán. Es una de las zonas donde muchos de los visitantes que han visitado ya, por ejemplo, las costas del Caribe, se están desplazando ahora en busca de algo más natural, más nuevo, menos concurrido. Es en esta zona del Puerto Maya que encontramos, por ejemplo, los pueblos de Río Lagartos y San Felipe, que son estos pueblos pesqueros completamente con un ambiente remoto, aunque no están muy remotos, están conectados por una carretera en muy buenas condiciones, pero uno se siente completamente remoto, cortado completamente del tiempo, con muy poca acceso al wifi, por ejemplo, con pues esta vida local de pescadores muy interesante. Tenemos aquí también reservas de flamenco rosas y tenemos sitios como Las Coloradas o el Cuyo, que vamos a ver ahora. Aquí estamos al noreste de Yucatán. Tenemos obviamente sitios arqueológicos también, uno de los más recientemente descubiertos, Tizimín, una fauna, una flora también maravillosa. Tenemos Río Lagartos, como les decía, es este pueblo junto con San Felipe, realmente un pueblo cortado de la civilización, por decir ahí, donde uno puede pasar el día completamente en simbiosis con la naturaleza, con experiencias, por ejemplo, como el baño maya, que es con este barro blanco que tiene muchas características interesantes para la piel. Tenemos una zona llamada Las Coloradas, que es esta pues bastante conocida fotografía con estos lagunas rosas, que son son salinas. No se puede uno bañar ahí, pero son zonas muy fotogénicas, muy bonitas para visitar. Se puede visitar en un par de horas y tener este safari alrededor de las Coloradas. Y tenemos este sitio maravilloso que se llama El Cuyo. El Cuyo es un cayo, es una especie de isla que tenemos en el extremo noreste del estado de Yucatán, que es una zona donde también un gran número de hoteles boutiques se están instalando. Es donde les decía que muchos de los personas que han visitado ya el Caribe, zonas como Tulum o Bacalar, se desplazan para encontrar un lugar con unas playas. Aquí estamos prácticamente ya en el Caribe, estamos en la confluencia del Golfo de México con el Caribe, con playas maravillosas de arena blanca, un mar pues entre turquesa y esmeralda, también con atardeceres también maravillosos, y una zona donde realmente uno se siente completamente aislado y completamente conectado con el entorno. Finalmente, la quinta razón, y vamos en la cuarta, si no lo recuerdan, estamos en la quinta razón para visitarnos, es obviamente nuestra gente. Es una zona, como les decía al inicio, muy amigable para el visitante, muchos aspectos. Hablamos ya de la seguridad, de la forma en que uno puede conducir en un territorio plano, pero también obviamente es una zona muy amigable por la gente, un pueblo muy interesado siempre en recibir a los visitantes y poder compartir la cultura de la región, obviamente la cultura maya, en poder compartir todo este legado que ellos tienen y que guardan y tratan de mantener, que sea su lengua, que sea sus costumbres, sus vestimentas, como vemos acá. Es realmente una zona donde uno se siente siempre muy bienvenido.
Vamos a ver ahora un video que resume un poquito todo esto. En un par de minutos vamos a ver, es un video que se llama Los colores de Yucatán. Es un video lleno de color, así como lo es el estado de Yucatán. Y después vuelvo para la conclusión de la... Como habrán visto, pues muchos colores. Bienvenidos a Yucatán, al México profundo, auténtico, muy cerca de la costa del Caribe, muy cerca del aeropuerto de Cancún. Es realmente una experiencia muy, muy sencilla, muy accesible y una experiencia completamente única que cualquier visitante de España, de Europa puede descubrir. Los invitamos finalmente a seguir nuestras redes sociales. En todos los canales es Yucatán Turismo, donde continuamente, diariamente alimentamos con contenido que sean nuevas experiencias, nuevos sabores, nuevos sitios que visitar, nuevos hoteles, realmente unos canales muy, muy activos. Y nuevamente agradecerles. Mi nombre es Polo Sánchez Valle, estoy con base aquí, tengo base en Europa, a disposición siempre que sea necesario para cualquier información adicional, inspiración, imágenes, videos, cualquier cosa a sus órdenes. Muchísimas gracias.